Buenas tardes, gracias por estar. Hoy también, están siempre. Creo que es muy importante, como decía el compañero, que un poco la lucha de ustedes y en la que participó activamente nuestro compañero Alejandro es la que fue generando la necesidad de expresar eso dentro del marco de la legislatura para que ustedes puedan tener una herramienta que multiplique la lucha que ustedes llevan adelante y que pueda ser una herramienta después para trasladarla a cada uno de los lugares en donde ustedes van a continuar peleando, porque estamos en la mitad de la lucha. Y en este ámbito, que es una caja de resonancia, como todos ustedes saben, de las resoluciones que ustedes exigen, de las necesidades que ustedes plantean y de las salidas que ustedes nos enseñaron, que ustedes nos alertaron y que nosotros quisimos plasmar en el proyecto de ley. El gobierno de Macri no vino dando respuestas concretas ni toma en cuenta toda esta realidad que se plantea en el conjunto de los hospitales. No solo porque no le interesa, sino porque en estos últimos años lo que se ha producido es un casi abandono total de lo público, en general, pero de salud en particular. Es abrumadora la situación de nuestros lugares de trabajo, de los hospitales, de los centros de salud, de lo que no hicieron y de lo que intentan voltear para hacer un centro cívico, etcétera, etcétera, que ustedes conocen profundamente. Se cambia ahora la gestión Lemus, que cayó producto de ese famoso protocolo miserable que recorta los derechos a las mujeres para el aborto no punible que nos había dado la Corte. Asume la nueva ministra Reibau, que de verdad es la continuidad de la gestión de Lemus, como ella misma dijo cuando asumió. Por lo tanto, para todos nosotros es la continuidad del desastre, de la entrega y del intento de privatización de todo lo que tuvimos, de lo que pudimos mantener como público a pesar de los problemas estructurales que se arrastran desde hace años, no solo del gobierno de Macri, que vienen desde hace años y que somos los trabajadores del sector los que logramos que eso no se termine de caer porque ponemos el hombro y nos ponemos el hospital al hombro. La verdad que el objetivo que tienen ellos es mantener el modelo médico hegemónico y para eso pactan con médicos municipales y con el sindicato de SUTELPA y nos trasladan a cada uno de los lugares de trabajo los efectos de esos acuerdos que mantienen y entonces nos dejan una herencia que nos dejó Lemus, que tiene que ver con el problema de los insumos, el problema del déficit de personal, el problema de todo, de las estructuras, el problema edilicio, el problema tecnológico, todo sin resolver. Todavía hoy no tenemos tecnología acorde a ser la capital del país, de un sistema de salud, de una provincia, de un presupuesto millonario, que además es de derivación, que recibe pacientes de derivación nacional. Por lo tanto, no solo tendríamos que tenerlo por los pacientes nuestros propios de la ciudad y por tener todo el presupuesto, sino además, justamente, porque la gente que es parte de una salud quebrada a nivel nacional, viene a buscar la respuesta a la ciudad de Buenos Aires porque considera, con razón, que acá hay plata y entonces acá se tendrían que resolver sus problemas. Bueno, fundamentalmente, como decía recién el compañero, la lucha más importante se dio alrededor del decreto 260. Un decreto que es doblemente lesivo para nosotros porque se asienta en el régimen gerencial, es decir, considera, toma todo con un carácter privatista, intenta trasladarlo e imponérnoslo en los lugares de trabajo y además de jerarquizando fundamentalmente la tarea y el rol de los enfermeros, de los técnicos también, e intenta en ese sentido desconocer el concepto de equipo de salud que tanto nos costó defender y el carácter profesional que tanto tiempo nos costó y nos cuesta todavía hacer que se nos reconozca. Por eso queremos
yo ahora voy a pasar a leerles los puntos y los conceptos que tiene cada uno de los artículos de la ley, pero quería decirles que reconocer la existencia de necesidades urgentes es la que hace que uno tome el concepto de emergencia, de sacar una ley de emergencia, que existe como un primer paso, pero que es la concreción en la letra de lo que creemos nosotros tendrían que ser las medidas que tendría que tomar el gobierno y que eso tiene que votar la legislatura para cómo enfrentar desde todos los ángulos esto que nosotros consideramos, y ustedes también, que es una emergencia de salud pública. Y pedimos una ley por 2 años de vigencia para todas las medidas que están. Entonces, por eso creemos que tiene que ser una herramienta de lucha, que además nos tiene que servir para defender la salud pública frente a la degradación, frente al abandono y la consideración de que es un derecho de todos. Entonces, por eso nos parece que tiene que ser una herramienta y tiene que quedar claro que este es el distrito más rico y que entonces nosotros tenemos que exigir en esta ley a la altura de lo que el distrito es, a la altura del presupuesto que hay que destinar y nos parece además que esto se da en el marco nacional y se da en el marco de la existencia de otras leyes. Existe una ley nacional de crisis, de emergencia, que vence en diciembre, porque tuvo sucesivas prórrogas y que vence en diciembre del 2013, y existe un antecedente, la del nacional se hizo en el 2001 y en el 2002, producto de la crisis, acá en la legislatura se votó una ley de emergencia que es el antecedente de este proyecto que hizo con todos ustedes en un trabajo colectivo impresionante, que terminó siendo el proyecto de ley de emergencia de salud pública y que presentó nuestro diputado Alejandro Godard como una señal de trasladar al recinto lo que todos ustedes manifestaban en cada una de las luchas. Creo que no quedó hospital que no haya luchado este año expresando algún ángulo de todo lo que Alejandro trató de expresar en cada uno de los capítulos de la ley. Bueno, el primer artículo es la definición de la emergencia, que es la declaración de la emergencia en la ciudad de Buenos Aires por 2 años. El segundo tiene que ver con los recursos humanos. La ley considera la necesidad de designar urgente 3.500 agentes de enfermería, neonatología, terapia infantil, terapia de adultos, anestesia y de las otras áreas asistenciales y técnicas según la normativa vigente para las designaciones. Deroga el decreto 260. ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque jerarquiza a la enfermería, el rol de enfermería y el rol de los técnicos de salud, y el decreto 684. Incorpora por ley a los licenciados de enfermería y a los técnicos a la carrera profesional. Establece la estructura hospitalaria que perdimos hace tantos años y que los hospitales no tienen, y determina el ingreso directo de los estudiantes de la Grierson y de la Escuela Superior de Tecnicaturas al sistema de salud de la ciudad. Aplica además la ley 1199 que hicimos en su momento del programa de profesionalización en servicio para que el personal auxiliar pueda avanzar en la carrera transformándose en profesional, que tiene que ser de la modalidad estudio-trabajo y además gratuita porque la tiene que bancar el gobierno de la ciudad. Llama a concurso para la adjudicación de todos los cargos directivos, deroga la disposición 4012, esa por la cual nos están recortando los derechos a las asambleas, y durante la emergencia prohíbe el pase a disponibilidad o cesantía de personal de salud contratado o de planta transitoria, y
prohíbe además toda jubilación compulsiva. Y además, a partir de la sanción de la ley, determina el blanqueo de todos los rubros que en el caso de los trabajadores es de alrededor del 25% del salario que está en negro. El artículo 3 tiene que ver con la insalubridad. Ustedes vieron que está sin reglamentar el artículo 24 de la 24.004, que es la ley de ejercicio de enfermería, que es la que plantea todo el tema de la insalubridad. Bueno, nosotros, con todas las consideraciones de los derechos en materia de reducción horaria, licencias, jubilaciones, condiciones de trabajo y provisión de elementos de protección, nosotros lo que planteamos es la extensión a todos los trabajadores profesionales y no profesionales pertenecientes a las mismas áreas que la ley determinó como insalubres, con la posibilidad de ser ampliadas, que son cuidados intensivos e intermedios, unidades neuropsiquiátricas, cirugía cardiovascular y trasplante, todas las áreas que tienen enfermedades infectocontagiosas, las áreas afectadas por radiaciones, sean ionizantes o no, la atención de pacientes oncológicos y todos los servicios de emergencia. El artículo 4 habla de infraestructura y entonces se define alrededor de la necesidad de concretar las obras del plan plurianual de inversiones que está en el presupuesto y toma algunos temas como la finalización de las obras del Álvarez, el Muñiz y los CESAC, suspender la construcción del centro cívico por el cual atacan al Borda y destinar esos fondos a salud, a otras áreas de salud, cumplir con todo lo que necesitan para terminar el hospital de Villa Lugano, anular el convenio del Ronald McDonald que intentaron hacer en el hospital Gutiérrez, llamar a licitación para construir un alojamiento para 50 padres, en lugar de dárselo a McDonald's, hacer que la ciudad lo haga y lo asuma, cumplir con la expropiación definitiva de la Liga Israelita, que es el hospital, que es un CESAC, y las medidas urgentes que se necesitan en higiene y salubridad y en riesgo de trabajo que la ciudad no tiene. El artículo 5 es de equipamiento, porque la verdad que creemos que es necesario. Hay un registro que se hizo de necesidades después de hacer una evaluación en cada uno de los hospitales de qué equipamientos se necesitan, que está desde hace tiempo y nunca se implementó. Nosotros ese registro, ese documento, producto de esa elaboración que se hizo de análisis desde todos los hospitales que se tiene centralizado acá, que se aplique y que se compren todos ellos para equipamiento. Para insumos y servicios, que es el artículo 6, creemos que hay que recuperar para el área pública durante los 2 años que dura la ley todos los sectores tercerizados, es decir, maestranza, mantenimiento, lavadero, cocina, seguridad, y tienen que ser incorporados al personal del hospital como personal en blanco. Asegurar los insumos, la provisión de insumos y medicamentos, avanzando con la fabricación de medicamentos con un plan de producción estatal y con una producción pública de vacunas. Celebrando convenios para la biodisponibilidad y la bioequivalencia, celebrando convenios con las universidades de farmacia y de bioquímica, que pueden ser las que controlen la calidad de lo que la ciudad produzca. Y se deroga el artículo, la ley que hace que se tercerice el cobro de prestaciones. Se aprueba la creación del laboratorio, que ustedes tienen que saber que Macri lo vetó. Se había votado en la ciudad la creación de un laboratorio modelo, que no puede ser que la ciudad de Buenos Aires no lo tenga cuando lo tiene Rosario y 23 provincias, creo que tiene un laboratorio. Entonces, la necesidad de la creación, y se suspende por esos 2 años en el territorio de la ciudad las patentes y las leyes modificatorias de la ley de patentes para poder avanzar en la producción de esos medicamentos. En el artículo 7, se habla de presupuesto.
creemos que los compañeros que elaboraron, sacaron cuentas y se pide una partida extraordinaria de 330 millones al Ministerio de Salud para destinar 150 millones a designar personal nuevo, 70 millones para la inclusión en la carrera profesional, 100 millones para el blanqueo salarial, 3 millones para el alojamiento de los padres de acuerdo a la creación que planteamos en el artículo anterior y 7 millones para hacer el laboratorio estatal. Y además la ley plantea de qué fuentes sacar la plata para hacer todos estos proyectos y de dónde sacamos 330 millones, que tiene que ver con 70 millones suspendiendo la construcción del centro cívico, que es lo que van a gastar, suspender las exenciones fiscales que tienen sectores empresarios, distintos sectores que la ley plantea, y que se avance, que el Poder Ejecutivo avance en la distribución funcional del gasto de acuerdo a lo que dice el artículo 24 de la ley 4041. El artículo 8 habla de participación y control social y entonces plantea la creación para seguimiento y control de la aplicación de la ley, porque dejarlo en manos de los directivos de los hospitales o de la propia legislatura, todos sabemos lo que pasa. Entonces plantea que se creen los comités de crisis y plantea 3 niveles: el comité de crisis central con 7 integrantes, representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de los trabajadores de los distintos gremios y asociaciones, la región sanitaria, el comité de crisis de la región sanitaria con un representantes de la región, de las juntas comunales y de los trabajadores de salud de los distintos gremios. Y el comité de crisis de cada hospital con la dirección, 2 representantes electos por los trabajadores y 2 representantes electos por el Consejo Consultivo Comunal. El artículo 9, además, habla del control público a la salud privada y dice que no solo se crea un área específica para regular y fiscalizar todo el subsector privado y de la seguridad social, sino que además se dispone el pase al Estado de todo establecimiento de salud privado que cierre o despida personal. Un poco como le pasó a los compañeros del israelita. Y el artículo 10, para terminar, es un artículo que plantea y promueve el tema de la coordinación interjurisdiccional. Ustedes saben que es muy importante si se puede coordinar con la provincia de Buenos Aires, ya que el grueso de los pacientes que vienen a nuestro hospital tiene que ver pacientes de la provincia de Buenos Aires que no encuentran respuesta en ese área de la problemática y la complejidad de la situación de salud, y entonces dice que se acuerden convenios específicos con el Ministerio de Salud de la provincia, que esos acuerdos están dentro del convenio marco firmado en el 2008, que se prioricen esas acciones del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, y las acciones de las comunas de la ciudad y de los municipios de la provincia, que se coordine con todos ellos distintos tipos de acciones que puedan facilitar el acceso y la utilización de los recursos, y no que sea solo que el paciente viene a hacer largas colas con el micro que lo deja en la puerta del hospital en el que estamos sin saber siquiera si la especialidad que busca se trata de nuestro hospital, allí tiene importancia o no, y encima viene, hace cola, llega hasta la ventanilla, y cuando llega hasta la ventanilla le dicen vaya a otro hospital porque acá esa especialidad no la tenemos desarrollada y la tienen en otro lado. Y entonces además dice que a través del COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, se involucre las medidas que acá se toman dentro del marco de la emergencia sanitaria nacional, que como les decía antes está vigente incluso hasta fin de año y es probable que la prorrogue. Bueno, con todo esto quisimos tomar todo lo que ustedes nos plantearon. A lo mejor quedaron cosas por fuera que se pueden poner después en la propia reglamentación de la ley,
aunque no quisimos dejar para la reglamentación lo más conceptual descubierto. Es una ley bastante amplia en concepto para que no quede en manos de los demás lo que ustedes trajeron con tanta solidez, con tanta fuerza, y espero que esté reflejado, porque de verdad si esto se hizo realidad es porque lo que hizo nuestro compañero Alejandro es tomar y desarrollar lo que todos ustedes fueron planteando, lo que todos ustedes en reuniones, en elaboraciones que ustedes hicieron y trajeron y llevamos, y en esto de ida y vuelta, nosotros quisimos reflejar. Por eso me parece que es importante el trabajo colectivo, que es importante que esto se transforme en una herramienta y que es importante que sigamos la lucha, porque si no, ni esto, ni la lucha de cada uno de los hospitales la vamos a poder hacer realidad. Es una tarea de todos que la tenemos que tomar con la fuerza que se tomó en la pelea contra la 260. Nada más.